Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la sesión del día de hoy de Google desde cero. En esta ocasión veremos el uso de los documentos de Google y presentaciones. Ya por el final de la sesión, veremos también un poco de cómo usamos Google Maps, ciertas ventajas que tenemos de ocuparlo desde la computadora y también cómo esto podemos conectarlo a nuestros dispositivos móviles, así como unas características extra que tiene Google Maps de seguridad. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a el Waffle, el famoso Waffle, abrimos una nueva pestaña, nos vamos a Waffle, ¿ok? Y aquí en el Waffle nos vamos a ir a documentos. Al igual que la mayoría de nuestras aplicaciones de Google, en la esquina superior del lado izquierdo vamos a tener esta como hamburguesa o sándwich o también hot cakes, ¿ok? Este va a ser nuestro menú principal de documentos. Ahorita estamos en la parte de documentos de texto, los procesadores de texto, ¿ok? Pero también tenemos la opción de hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Todas estas aplicaciones son completamente gratuitas, ¿ok? Si lo cerramos, bueno, aquí tenemos también la opción de Drive en la parte de abajo. Lo primero que vamos a hacer ahorita, vamos a familiarizarnos y a ver las, las diferentes partes de nuestro documento de Google, nuestro procesador de textos de Google. Y vamos a ir a abrir un documento en blanco. ¿Ok? Y ahí ya me abrió un documento en blanco. ¿Ok? Bueno, este es mi documento y tenemos varias opciones. Nos dice que una es verlo sin formato de páginas y otro con páginas. Yo en lo particular le recomiendo que sea con formato de páginas. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí. ¿Ok? Este es igualito a lo que vendría siendo el famoso Microsoft Word. El famoso Microsoft Word. ¿Ok? Al igual que este es un procesador de texto. Nos sirve para escribir diferentes o redactar diferentes tipos de documentos, ya sea formales o informales. Vamos a empezar desde la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos los menús, ¿ok? Nuestros menús desplegables. Tenemos el menú de archivo, ¿ok? Aquí podemos abrir un nuevo documento, crear una carpeta, bueno, hacer una copia de un documento, abrir un nuevo documento, crear un nuevo documento a partir de una plantilla. Tenemos también aquí la opción de compartir. Podemos compartir con otros usuarios. La forma ideal de compartirlo es con alguien que tenga también cuenta de Google porque tiene una mejor conectividad. También podemos generar un link para ya sea postearlo en internet o también para compartirlo. Los documentos de Google los podemos compartir por diferentes medios. Incluso los podemos compartir por WhatsApp cuando generamos un link para compartir. La parte de abajo tenemos la opción de compartir por correo y también los podemos descargar en diferentes formatos. Podemos descargar, por ejemplo, en un formato PDF, en un documento de Word, ¿ok? En un Open Document, que es muy parecido a Microsoft Word, pero gratuito, pero un programa gratuito que se instala. Eso es importante, ¿ok? O un documento PDF que no podemos modificar. Textos y formato o un formato para página web o también un formato para libro digital. Si pueden ver aquí, a diferencia de Microsoft Word, no existe un botón para guardar, porque todo lo que nosotros hagamos se guarda automáticamente en su propio Drive, en el Drive personal de cada uno de nosotros.
Tenemos también la opción de cambiar el nombre, para cambiarle el nombre al documento de arriba que no tiene nombre, ya sea que nosotros coloquemos el cursor para cambiar aquí el título, o nos vamos a archivo y cambiar el nombre. También podemos moverlo de carpeta. Cuando que generamos un nuevo documento, se genera en nuestra unidad, pero sin estar organizado en una carpeta en específico. ¿Ok? También podemos generar un acceso directo a Drive. Así es que en Drive podemos añadir un acceso en el cual nos muestre un icono, le damos doble clic y nos trae directamente a este documento sin la necesidad de estarlo buscando entre las diferentes carpetas. Podemos también eliminar el documento, ¿ok? Y aquí es algo bien interesante que se llama historial de versiones. Cuando nosotros hacemos un documento o una plantilla, nosotros podemos, bueno, más bien se quedan guardadas todas las versiones y todas las modificaciones que hagamos a nuestro respectivo documento. Si nosotros compartimos este documento con alguien más y por azares del destino eliminó algo que nosotros no queríamos que eliminara, no hay ningún problema, no es como los documentos de Word que pues si alguien eliminó algo pues ya fue. No, aquí no. Aquí se quedan guardados todos los cambios, ¿okay? Que hagan los diferentes usuarios o que hagamos nosotros mismos. También tenemos la opción de activar sin conexión, ¿ok? Lo que nos permitiría trabajar en un documento, ¿ok? Sin estar conectado a la red, y cuando nosotros entremos de nuevo a conectarnos a la red, pues se actualizaría. Aquí no tiene ahorita la opción de detalles porque no hemos generado nada, está completamente en blanco el documento. Tenemos la opción de idioma y tenemos aquí la opción de configuración de página. En configuración de página, nosotros vamos a decidir qué tipo de papel vamos a estar trabajando, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo la orientación que es vertical, ¿ok? Y aquí el tamaño. Les recomiendo que siempre ocupen el tamaño carta, que es el tamaño predeterminado que nosotros ocupamos para imprimir documentos. Alguien nos hace una pregunta en el chat. Ivette. Profesor, ¿qué tanta privacidad tienen estos documentos? Nadie puede acceder a estos documentos más que tú. Cuando tú lo compartes con alguien directamente por una cuenta, que ahorita vamos a ver cómo compartirlo, o sea, tú escribes el correo de esta persona, tú puedes decidir qué puede hacer la persona, si solamente leer el documento, ¿ok? Y hacer anotaciones, que es la opción de comentarista. La opción de lector le permite leer el documento, pero también puede hacer una copia del documento que tú le compartes. No va a modificar el documento original, pero sí puede hacer una copia de él, ¿ok? Y tenemos la opción de editor, es cuando tú le autorizas a alguien que pueda editar el documento a conveniencia. También puede compartirlo con otros usuarios o generar links para compartir el documento. Si tú quieres tener un documento y que solamente lo puedan leer y que no puedan hacer una copia de él, lo puedes agregar o le puedes cambiar las restricciones para que solamente sea un comentarista. Si tú quieres que lo ocupen, por ejemplo, como una plantilla, pues tú realizas la plantilla y das la opción de generarlo como lector. Entonces las personas van a poder leer el archivo, pero también te va a dar la opción de crear una copia, como vimos ahorita en la opción de archivo. ¿Okay? Tú, al ser el creador del documento, puedes en cualquier momento eliminar tu documento, cosa que no puede hacer el editor. Se puede cambiarlo, pero no puede eliminarlo. ¿Ok? Tienes acceso a ver todos los historiales de edición, también el editor, ¿ok? Puedes restaurar versiones que alguien ha editado, que alguien ha editado y que no has aprobado, por ejemplo. O sea, que eliminaron algo que no tenían que eliminar. Puedes regresarte un paso antes. Y también se queda registro de quién lo hizo y a qué hora. Y tú también, al ser el propietario, al igual que el editor, pueden quitar permisos. Puedes eliminar usuarios o puedes ponerles restricciones. Si eran editores, que ahora solamente puedan leer y comentar el documento, o que solamente puedan leer, comentar y compartir, que es, o hacer una copia, que es la opción del lector, o que solamente puedan leer el documento y no puedan generar ni una copia, solamente hacer anotaciones. Y esas restricciones tú las puedes poner en todo momento.
Ok. Regresando a la opción de configuración de página, pues lo ideal sería nosotros tener aquí una configuración de página de tipo de papel básica, la que siempre ocupamos en las oficinas, ¿ok? Que en su mayoría es tamaño carta. Ya tiene predeterminados ciertos márgenes, que son los márgenes, por así decirlo, de estándar internacional, que es el famoso formato APA, que es de 1 pulgada, ¿ok? El color de página pues lo mantenemos en blanco. Ya que tenemos las características designadas, le podemos dar clic aquí que dice elegir como predeterminado. Entonces siempre que abramos o generemos un nuevo documento en blanco, se va a generar con estas características y le damos a aceptar. ¿Okay? Como te mencionaba, tú puedes hacer una copia y las únicas personas que pueden hacer una copia de un documento es el editor, bueno, tú como propietario, el editor y el lector. El comentarista no puede hacer una copia, no les permite esa opción. ¿Ok? Tampoco la opción de descargar, ni el lector le permite la opción de descarga. ¿Ok? Luego tenemos la opción de editar. Aquí podemos irnos paso atrás, paso adelante, copiar y pegar cosas. ¿Ok? También podemos buscar y reemplazar palabras o elementos dentro de nuestro documento. En la pestaña ver vamos a ver los diferentes modos. Tenemos el modo de edición. ¿Ok? Por ejemplo, si lo ponemos en el modo de sugerencias, aquí ahorita como nosotros somos los propietarios se nos activa la opción de hacer copia, ¿ok? Pero cuando una persona sugiere, ya por ejemplo no puede editar. Yo estoy aquí apretando teclas y como puedes ver solamente me da la opción de agregar anotaciones. También nosotros podemos hacer una anotación, por ejemplo, y podemos agregarle aquí un arroba. Al colocarle el arroba, y si nosotros tenemos algún usuario compartido, o alguna cuenta que tengamos, que hayamos enviado un mensaje anteriormente, pues nos van a aparecer aquí. Nosotros podemos, por así decirlo, como en las redes sociales, taguearlos o mencionarlos, por así decirlo, ¿ok? Para que puedan atender esa anotación que hacemos nosotros en el documento. Como en Twitter. Exactamente, exactamente, ¿ok? También tenemos otra opción que es la de, ahorita estamos en las sugerencias, y visualización. Aquí en visualización, como puedes ver, ya no te da la barra de arriba, solamente te permite, como así decirlo, leer el documento. Esto siempre lo vamos a poder cambiar en esta parte de aquí, que es modo de vista. Nosotros estamos en edición. Y cuando estamos en edición, se baja hacia acá, ¿ok? Hacia un paso abajo, a el lado derecho. ¿Ok? Aquí en insertar vamos a tener todas las herramientas de los diferentes elementos que queramos insertar. ¿Ok? Nosotros podemos insertar diferentes elementos. Podemos insertar una imagen, podemos insertar una tabla, un dibujo o también podemos ligar los diferentes programas. Nosotros podemos ligar una presentación de PowerPoint a nuestro documento. Y también podemos ligar, por ejemplo, ciertas celdas de una tabla a nuestro documento, ya sea una parte de una tabla o simplemente ligar una gráfica que generemos. También tenemos la opción de generar un dibujo desde aquí, ¿ok? Algo que nosotros dibujemos, por así decirlo, en la pantalla. Podemos insertar gráficos y diferentes tipos de gráficos, barras, columnas, líneas o circulares. Podemos también poner una línea horizontal alrededor de toda la pantalla, bueno, alrededor de toda nuestra hoja. Podemos insertar emojis, pero aquí tenemos una gran herramienta que se llama chips inteligentes. Antes teníamos la opción de insertar y fecha, pero ahora ya la cambiaron y tiene esta opción que dice chips inteligentes, ¿ok? Nosotros podemos colocar, por ejemplo, ciertas referencias, como es la fecha, ¿ok? Personas, o archivos, o eventos en el calendario, o incluso lugares de Google Maps. También podemos agregar menús desplegables, ¿ok? Y nosotros en estos menús podemos poner referencias a documentos, a páginas o a otras partes del mismo documento.
En nota del pie de página, pues es en la parte de abajo, ¿ok? Como lo dice el nombre pie, en los pies de la hoja, podemos colocar algunas referencias, como las letras chiquitas, cuando compramos algún producto y tiene un asterisco y se encuentran hasta abajo esas letras chiquititas, ¿ok? También tenemos algunos elementos de creación, como lo son notas, podemos generar un borrador de correo, ¿ok? Podemos hacer una planificación de un producto, un seguimiento de revisiones, recursos del proyecto y un seguimiento de contenido de inicio. O sea, podemos hacer este documento como un reporte que se actualice con los diferentes documentos del equipo de trabajo. Supongamos que queremos conocer cómo va el equipo de administración y podemos generar una tabla y vincular la tabla a esto y se va actualizando. ¿Okay? Tenemos también la opción de insertar caracteres especiales, como son caracteres matemáticos, ecuaciones. También podemos colocar una marca de agua en nuestra página, ¿ok? Como esos documentos de gobiernos que te dicen a veces que esto es un, no fotocopiar o no compartir, o también es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de formato. Tenemos también la opción de, bueno, aquí también la marca de agua podemos nosotros, aparte de colocar un texto que sea, por ejemplo, muy específico de no fotocopiar o no compartir la información, también podemos colocar debajo un logo. Eso es algo bien interesante si nosotros queremos agregarle un poco más de formalidad o, pues sí, un poco más de diseño, por así decirlo, agregarle el logo. En la parte de encabezados y pie de página nosotros podemos colocar qué es lo que queremos en la parte de arriba, como estos, como hacer una hoja membretada, que tenga en la parte de arriba un logo o el área en la que estamos, o por ejemplo, casos médicos me ha tocado pedir ayuda para hacer una hoja membretada que tenga el nombre de la unidad médica en la cual ellos desempeñan su trabajo y su área, ¿ok? En la parte de encabezados. En la parte de pie de página, pues también podemos agregar ciertos membretes, ya sea como área o quien lo genera, o si nos vamos a temas académicos, pues el autor también. Y hasta abajo tenemos la opción de números de página. Podemos colocar los números de página como son en los libros en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte izquierda, derecha o salteados, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho. Y eso lo podemos elegir en esta parte que dice números de página. Si bajamos un poco más, nosotros también podemos configurar los saltos. Esto se refiere cuando nosotros, por ejemplo, eh, hacemos un documento muy largo, como por ejemplo puede ser una tesis, y le colocamos un índice, podemos agregar saltos en la página del índice. Esto nos llevaría a que cuando cliquemos un renglón donde traiga un tema, nos mande a esa página. ¿Ok? Y tenemos la opción de agregar algún tipo de enlace. Como en Internet, en nuestros buscadores, ven que cuando nosotros buscamos algo en Google, aparece un título y pasamos el cursor y aparece como una rayita abajo y el título se vuelve de color azul. Eso también lo podemos hacer aquí. Podemos agarrar un texto, lo subrayamos, luego nos vamos a insertar y agregamos un enlace. En ese momento se vuelve un vínculo seleccionable que nos puede llevar a, ya sea a un documento, a un lugar de Drive o también a una página, algún tipo de página. También podemos generar comentarios para otras personas. Ahorita está desactivado, pues no tenemos ni nada escrito. Y la opción de marcador va a ser agregarnos como estos separadores que nosotros le agregamos a los libros cuando estudiábamos, ¿no? Agregamos un tema en particular y le agregamos un marcador. También tenemos la opción de hacer o realizar los índices. En la parte de formato, nosotros podemos elegir cómo queremos el texto, si lo queremos en negrita, en cursiva, subrayado, tachado, con subíndices o con superíndices cuando hacemos operaciones matemáticas. Así como también el tamaño podemos aquí aumentar el tamaño del texto o también el uso de mayúsculas, cambiar el uso de mayúsculas. Si queremos todo en minúsculas, todo en mayúsculas, o esto que se llama la primera letra de las palabras en el título en mayúscula, o nombre propio, que hay una fórmula en Excel que lo ocupamos para eso.
Los estilos de párrafo, por ejemplo, si queremos un párrafo normal, si queremos una parte de título, las opciones para agregar o quitar sangrías, que es cuando nosotros tenemos estas, como estos puntitos, estos que tenemos aquí. Nos podemos agregar o disminuir estos elementos, que le llaman sangrías. Una disculpa. Con esta parte en formato, ¿ok? En la parte de viñetas y, no, en la parte de alinear, ¿ok? O aplicar sangrías. También podemos alinear el texto a la izquierda, que todo el texto quede como recto desde el lado izquierdo, que quede, por ejemplo, que el texto quede centrado como lo hacemos en las portadas, ¿ok? Que quede a la derecha o que quede todo cuadrado. Eso que vemos más o menos, bueno, que vemos más comúnmente en los documentos ya más jurídicos, de un peso más, con de más responsabilidad, por así decirlo. También nosotros podemos elegir el interlineado, el espacio que hay entre cada línea, ¿ok? Tenemos la opción de columnas, si tenemos todo el documento a una sola columna, en dos o en tres columnas. Viñetas y numeración son estas como bolitas que coloqué, ¿ok? Las viñetas pues son las bolitas. Tenemos también la opción de lista numerada y la opción de lista de comprobación. Nosotros coloquemos casillas donde podemos poner una flechita. Y no solamente para imprimirlo, sino que también si lo hacemos por documento, nosotros podemos editar el documento y tacharlo con la tarea como realizada. También nos da la opción de modificar los encabezados y pie de página, los números de página y la orientación de nuestra página. Al lado también tenemos otra parte que se llama herramientas. Estas herramientas son de índole principalmente ortográfica, ¿ok? Por ejemplo, checar si tenemos bien escrito nuestro documento o si gramaticalmente está correcto. Si tenemos, por ejemplo, una palabra doble o si tenemos de y el, pues nos sugiere sustituirlo por del, como ejemplo. Podemos ver los cambios sugeridos que alguien nos hace o también ver los cambios sugeridos que nos propone el mismo documento o en el mismo programa. Podemos comparar documentos para ver si los documentos ha habido algún tipo de plagio. También podemos agregar citas. Podemos buscar citas en internet, ¿ok? También podemos vincular objetos. O sea, por ejemplo, que tengamos una forma o un texto o una imagen y vincularla a otro elemento, ya sea una página de internet, un archivo de Drive, un documento o, por ejemplo, también una ubicación geográfica. Tenemos también nuestro diccionario y tenemos también la opción de traducir documento. Nos permite tener un traductor a la mano sin tener que ir, copiar y pegar en nuestro traductor de Google. También podemos nosotros escribir por voz. Podemos dictarle a la computadora lo que queremos que escriba. Algo aquí muy importante es que cuando hacemos pausas nos agrega la coma. ¿Ok? Si nosotros decimos a veces punto y aparte, a veces te interpreta literal y escribe punto y aparte. ¿Ok? Otro limitante que tenemos aquí es la calidad de conexión a internet. Si tu internet es un poco lento, le va a costar más trabajo ir anotando en tiempo real e ir procesando tu voz. También podemos agregar notificaciones, por ejemplo, que nos envíe una notificación a nuestro correo electrónico o a nuestro dispositivo móvil si alguien está editando el documento. Tenemos opciones también como las de preferencias. En la parte de preferencias es que preferencias de usuarios tenemos. Por ejemplo, que cada que agreguemos un nuevo usuario solamente pueda o esté preseleccionado como lector y no como editor. Y tenemos también una opción de accesibilidad. En la opción de accesibilidad nos permite, por ejemplo, si tenemos un documento, que nos lo lea ese dicho documento, ¿ok? O también va pegado un poco con la opción de
escribir por voz. ¿Ok? Nos brinda más esta opción a personas débiles visuales, en las cuales pues pueden dictarle a la computadora y también pueden mover el cursor, obviamente siendo invidentes, y la computadora, o bueno, en este caso la aplicación, les va a ir mandando el audio de menú, la opción de imprimir, opción de tal. Ivette. Profesor, ¿qué tan exacto es la transcripción de la voz a lo escrito? Mira, por ejemplo, aquí tengo activada la opción, me dice haz clic para hablar. La calidad de la transcripción, bueno, también me dice que le permita grabar. La calidad de la transcripción depende de tu conexión a internet. Por ejemplo, si yo coloco o le digo a la computadora punto y aparte, me escribe punto y aparte y no pone punto y se va al siguiente renglón, Ok. Aquí nos podemos apoyar de, por ejemplo, estar al pendiente del teclado. Por ejemplo, yo aquí le di enter, yo dije apoyar del teclado y ya no me agrego esa palabra. Pero si yo agrego el enter, a veces se tarda un poco en procesar la información. Sí nos ayuda, pero todo depende de qué tan fuerte le estés hablando al micrófono para que lo pueda escuchar, qué tanto ruido ambiental haya a tu alrededor y también de la calidad del internet y de tu micrófono en ciertas ocasiones. Por ejemplo, también como la aplicación tú la puedes ocupar en el teléfono, ves que los teléfonos móviles tienen una mejor calidad de micrófonos. Puedes dictarle desde ahí, hacer anotaciones o anotar tus ideas en un documentos de Google y posteriormente ir a la computadora y editarlo. También puedes conectar al mismo tiempo que estás aquí en la computadora el teléfono entrando al mismo documento y puedes irle dictando. Por ejemplo, voy a compartirme este documento a otra cuenta. Dame un segundito. Voy a cambiar el tipo en el que estoy compartiendo mi pantalla. Dame un segundo también. Y yo puedo desde dos dispositivos y me va a marcar la misma, me va a marcar como diferentes índices, por así decirlo. Y aquí tengo mi pantalla. Me va a llegar primero a mi correo. Email. Cuando nosotros compartimos desde la opción de, o desde el botón de compartir, automáticamente le manda por correo electrónico a la persona que nosotros le agregamos el correo. He notado que sí tiene algunos problemas cuando lo compartimos a cuentas que no son de Google. En algunas ocasiones no les da el permiso ni de abrirlo. Pero si es un documento, es una cuenta que sí es de Google, no tienes ningún problema. Por ejemplo, ya estoy aquí dividiendo mi pantalla en dos. Sale un segundito que tarde que empiece a procesar la información. Y puedes ver que ahí aparecen los diferentes índices. Aquí aparece uno en rojo, que es el que estoy en esta computadora.
Y aquí aparece otro, que es el de la otra cuenta. Por ejemplo, si yo empiezo a dictarle a la computadora desde una cuenta, se ve reflejado automáticamente en la otra pantalla, en este caso en el otro, en nuestro otro navegador. O sea, puedes apoyarte de un dispositivo móvil para ir tomando las anotaciones y te las va generando automáticamente y puedes tú ir editando acá arriba. Por ejemplo, yo le estoy dictando a la... Ah, y ahorita no me va a dejar. Ahorita no me va a dejar porque estoy ocupando la pantalla dividida, pero por ejemplo, si le estoy dictando desde el teléfono, yo puedo irme aquí al documento y mientras estoy aquí trabajando, puedo irle agregando más cosas. Un segundito. Ok. ¿Quién levantó la mano? Alguien nos escribió por el chat. Sí, esto ya es mucha tecnología. Y algunas ya tienen la implementación de la inteligencia artificial. Ahorita Google en lo particular no, pero pues me parece que el navegador de Bing, el navegador de Microsoft, el famoso Edge, ya trae una opción de inteligencia artificial en su buscador. Es algo bien interesante. Ok. Bueno, ya vimos las herramientas y también las extensiones. Bueno, extensiones no. Aquí también podemos agregar diferentes complementos. Por ejemplo, uno de autodictado o, por ejemplo, algún complemento de inteligencia artificial también. Es algo así muy parecido a lo que nosotros trabajamos con las extensiones de Google, de la Web Store de nuestro navegador de Google Chrome. Por ejemplo, tenemos algunas extensiones que nos ayudan a generar fórmulas matemáticas. Por ejemplo, esta nos permite insertar acentos. Esta nos permite generar forms a partir de un documento. Una opción que nos sirve para resaltar. Otro que nos genera reportes. Otro que nos agrega ecuaciones. Este, por ejemplo, es Spell It Right. Parece que es una aplicación que te va corrigiendo cuando tú le vas dictando. O si ves si hay una palabra, te la lee con cómo se debe de leer en el idioma inglés. Y así tenemos muchas opciones que podemos nosotros agregar aquí. ¿Ok? Bueno, y ahorita lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer un pequeño documento muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer en nuestro documento va a ser insertar una fecha. Para esto nos vamos a la opción de insertar, chips inteligentes, y le vamos a poner fecha. Y le vamos a poner la fecha de hoy. Y así de sencillo le colocamos la fecha. Nosotros podemos cambiar el tamaño de este texto, ¿ok? Seleccionándolo, o sea, le doy clic desde afuera y selecciono todo el texto. Y puedo ir cambiando el tamaño, mira. También puedo cambiar la tipografía con la que quiero que esté colocado ese texto. Y cada quien le va a colocar su ciudad. En mi caso es la Ciudad de México, CDMX. ¿Ok? Y esto lo voy a querer orientado del lado derecho. Para alinear ciertos elementos, nosotros podemos alinear el texto de maneras independientes. Antes los documentos tenían un limitante, que era que cuando tú seleccionabas un modo de alineado, este modo se aplicaba a todo el documento. Actualmente pues ya nos permite generar diferentes medios de alineado. Okay, por ejemplo, si quiero, en este caso, esto lo quiero alineado en la esquina superior del lado derecho.
me voy a ir a mi herramienta de alinear, que son estas pequeñas como líneas, como párrafos, y le voy a dar la opción de alinear a la derecha. ¿Okay? Y ahí me genera mi fecha. Por ejemplo, doy un enter hacia abajo y ahora voy a querer centrado el texto. Y aquí le vamos a poner algún lugar que hayamos visitado o que querramos visitar. Por ejemplo, aquí cada quien va a escoger el suyo. Y también pueden cambiar la letra si gustan ocupar una letra diferente. ¿Cómo vamos nosotros a ocupar un título? Si nosotros no queremos ir recogiendo, ir eh, manualmente cambiándole el tamaño a cada uno, aquí tenemos otra opción que se llama estilos. Aquí en estilos nosotros podemos escoger que queremos texto normal, un título, un subtítulo, un encabezado, ¿ok? Y entonces tenemos más opciones, podemos generar nuestros propios estilos. Por ejemplo, aquí en título voy a colocarle, por ejemplo, yo tengo activado el, las mayúsculas. Y por ejemplo, aquí ves que yo lo escribí unas en altas y unas en bajas. Yo me puedo ir directamente a, me parece que era en formato. Parece que era en editar, tan, tenemos eso. Entonces nosotros podemos editar el texto. Dar palabras, objetos. Y nosotros podemos cambiar los diferentes textos. Si queremos, por ejemplo, un texto en altas y otro en bajas. Me disculpo porque apenas hubo una actualización y me cambiaron algunos elementos del lugar. Formato. Texto, uso de mayúsculas. Por ejemplo, aquí le podemos dar texto, uso de mayúsculas. Y nos vamos a primeras letras de las palabras, el título en mayúsculas. Y automáticamente me lo cambia. O supongamos que ya escribimos un documento muy largo y al final nos damos cuenta que todo tenía que ir en mayúsculas. Seleccionamos todo el texto, nos vamos a formato, texto, uso de mayúsculas, y mayúsculas. Y automáticamente me lo cambia. ¿Okay? Vamos a colocar primero cada quien un título de alguna ciudad que hayan visitado o quieran visitar. Una vez que ya colocamos el texto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar una imagen. Tenemos diferentes formas de agregar imágenes. La forma básica que nosotros ocupamos cuando usamos Word es descargarla, buscar la imagen en internet, descargarla y luego volverla a subir. Aquí no es necesario. Tenemos diferentes modos para agregar una imagen. Nos podemos ir a la pestaña Insertar, luego le damos Imagen y podemos subir del ordenador, buscar en la web, buscar en nuestro Drive personal, buscar en nuestras fotos de nuestra cuenta de Google por un link, ya sea que busquemos una imagen en internet y copiamos solamente el link, o que apliquemos la opción de cámara. Aquí, por ejemplo, si buscamos en la web, tenemos que buscar San Miguel de Allende. Y le damos Enter. Aquí lo interesante es que nos va a aparecer una menor cantidad de imágenes porque las imágenes que están aquí no tienen derechos de autor. ¿Ok? Pero si queremos, por ejemplo, o vimos una imagen en
Google que nos gustó un poquito más. Lo que podemos hacer, bueno, aquí, por ejemplo, seleccionamos la imagen y le damos insertar. Y nos va a insertar aquí ahorita la imagen. Ahora, tenemos otra forma más fácil de insertarla. Abrimos una nueva pestaña, buscamos el lugar o, pues sí, en este caso sería un lugar. Aquí va a escoger su lugar. Nos vamos a imágenes. Y aquí, por ejemplo, digamos que me gustó esta en particular. Le doy clic y lo voy a arrastrar hacia la pestaña donde tengo mi documento. Y la suelto. Y automáticamente me la agrega. Y aquí puedo ampliarla. Algo aquí importante son estos modos que tenemos abajo, una vez que ya agregamos una imagen. Tenemos el modo intercalado que nos va a poner entre un renglón y otro, ¿ok? Pero este va a estar también de cierta manera limitado por la orientación, por la alineación, por ejemplo. Si lo pongo centrado, me lo va a poner centrado. Si lo pongo a la derecha. Si lo pongo a la izquierda, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, modificar o mover la imagen y que el texto se acomode a mi imagen, le doy esta opción que dice ajustar texto. Entonces yo puedo mover mi imagen y el texto se me va a ir ajustando. Por ejemplo, ahorita que moví la imagen hacia arriba, se movió hacia abajo el título. Otro modo que tenemos es el modo dividir texto, que en vez de ajustar el texto, lo que va a hacer es que si tenemos dos renglones, se va a meter entre los renglones, pero me va a permitir mover la imagen a gusto. Podemos ponerlo detrás del texto y nosotros podemos poner la imagen y el texto va a quedar arriba de mi imagen. Y en la opción arriba de texto, pues mi imagen va a quedar arriba de lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí si quiero mover la imagen aquí, pueden ver que cubrió parte de la fecha y el lugar. Lo más recomendable es ajustar texto, pero aquí va a ser a conveniencia o a gusto de cada uno de nosotros. Parece interesante el mapa. ¿Ok? Ahora, debajo de esto, nosotros vamos a aplicar Enter y como pueden ver, se mueve nuestro Enter de este lado. ¿Ok? Ahorita aquí yo voy igual a querer colocar en medio mi nombre. Cada quien va a colocar su nombre con igual con un título. Con la opción de estilo de título. Y van a escoger la tipografía que ustedes gusten. Aquí tenemos varias. Van a colocar su nombre. Y por ejemplo, para irnos a la siguiente página, lo que tendríamos que hacer sería ir colocando el Enter en varias veces hasta llegar a la siguiente página. Y aquí vamos a colocar el nombre de la ciudad, ¿ok? Por ejemplo, vamos a irnos a nuestro buscador. Es en este caso San Miguel de Allende, el famoso San Miguel de Allende. Está relativamente cerca de la Ciudad de México, hasta donde sea. Bueno, no tanto. Y vamos a ir a la parte de todo y vamos a buscar, por ejemplo, una pequeña descripción del lugar. Vamos a seleccionar el texto. Y una vez que seleccionamos el texto, vamos a aplicar la tecla Control C para copiar. Nos vamos a regresar al documento. Y aquí tenemos diferentes formas de pegado. Si le damos Control V, nos va a pegar con la misma tipografía, con el mismo estilo, los mismos colores de texto. ¿Ok?
Pero si colocamos la tecla Control más la tecla Shift más la tecla V, ahora me lo coloca con el mismo formato con el que yo estoy trabajando aquí. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una tipografía en particular, pongamos esta, para que se vea un poco el cambio. ¿Okay? Si yo le pongo pegado normal, pues me lo va a pegar con el formato de donde lo copié. ¿Okay? Pero si yo le coloco Control más la tecla Shift y la letra V, me lo va a colocar con el mismo formato con el que estoy trabajando, con la misma letra y con la misma altura. ¿Okay? Otra cosa que puedo hacer es darle clic derecho y le doy pegar sin formato. Y aquí me va a colocar el formato con el que yo estoy trabajando actualmente. También aquí podemos, de manera manual, si no queremos reescribir esto o cambiarle el tamaño de la fuente, nos vamos a estilos y le ponemos título. ¿Ok? Y por ejemplo aquí, la parte de en Ciudad de México, de hecho no sé por qué dicen Ciudad de México. Ok, vamos a eliminar eso. Pero por ejemplo, si tuviéramos aquí San Miguel de Allende, me parece que está en el municipio. Pop, 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 pop. ¿Qué localidad se encuentra? Se encuentra en Guanajuato. Guanajuato. Por ejemplo, copio Guanajuato. En mi caso, le voy a colocar aquí en subtítulo. Me voy a texto sin estilo, subtítulo. Y voy a colocar clic derecho, control shift V o pegar sin formato. Y me lo va a colocar con el formato de subtítulo. ¿Ok? Y vamos a dejarle aquí el texto que copiamos, una breve descripción del lugar que copiamos de internet. ¿Okay? Y aquí vamos a colocar en formato de encabezado, ¿ok? Una pregunta. En mi caso será, ¿por qué interesa visitar este lugar? ¿Okay? En mi caso que no lo he visitado. Aquí va a buscar con respecto al lugar que van a ocupar para este documento. Van a colocarle, si no lo han visitado, porque les interesaría visitarlo, o si ya lo han visitado, ¿por qué recomendaría visitarlo? Por ejemplo, aquí nos aparecen también las autocorrecciones gramaticales. Y van a colocar debajo de la pregunta en texto de encabezado 2, que es un poquito más chiquito, ¿ok? Su respuesta. Vamos a dar un par de minutitos.
Ok, ya que respondieron estas preguntas, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a insertar una ubicación geográfica. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos un poquito hacia abajo. Vamos a colocar la palabra ubicación. Ubicación. Dicho la, me faltó ahí un acento. Ok, y esto lo vamos a colocar el título, digamos en grande. Pero este texto en particular vamos a querer que sea un vínculo que nos lleve a Google Maps. Para hacer esto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Seleccionamos el texto al cual nosotros queremos agregarlo en ubicación. ¿Ok? Y nos vamos a ir ahí, insertar, vamos a bajar y tenemos una opción hasta abajo que nos dice enlace. Y aquí nos da, por ejemplo, una ubicación en Google Maps. Ejemplo, una ubicación en Google Maps. Y ahorita de este lado nos va a abrir un mapa, si no es que ya tenemos este de aquí. Vamos a ver dónde nos puso esa ubicación. Parece que la agregó al azar. Ok, sí, de cierta manera la agregó al azar. Ok, si no me regreso un paso, selecciono el texto, me voy a insertar, me voy a enlace, ok, y aquí nos dice, ok, ¿qué es lo que queremos buscar aquí? Buscar o pegar un enlace. Podemos directamente buscar, por ejemplo, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, nos van a aparecer algunos textos abajo. Por ejemplo, podemos agregar map y nos aparece desde Google Maps. ¿Ok? Por ejemplo, ahora, ya que lo agregué ahí, me aparece el link. Si lo cliqueo, como pueden ver, me llevó a San Miguel de Allende. ¿Ok? Ya sea que lo busquemos desde nuestro Google Maps. ¿Ok? O lo agreguemos directamente desde la opción de búsqueda de nuestro enlace. Y pues también sería importante, de alguna manera, agregar una pequeña foto de San Miguel de Allende, de la ubicación del mapa geográfico. Por ejemplo, nos vamos a ir a Maps. O vamos directamente a el link. Le cliqueamos abajo. Ok, nos va a mandar a Maps. A Google Maps. Hacemos un poco de zoom alejado. Y aquí vamos a hacer una captura. Si estamos en una computadora Windows, aplicando la tecla Windows, es la ventanita, la tecla Shift, que es la hacia arriba, que se encuentra arriba de Control, y la tecla S nos va a hacer una captura de una parte, ¿ok? De mi imagen, de mi pantalla. Pueden ver que aquí ya me dio un mensaje en el que me muestra que se guardó la captura. Me voy a mi documento, ¿ok? Y le doy Control V para pegar. ¿Okay? Y ya me crea ahí
esta parte del mapa. ¿Okay? Y ya tendríamos nuestro documento. Con este documento muy básico vimos en su mayoría todas las herramientas. Pero, por ejemplo, una que sí nos había como faltado es, por ejemplo, si queremos cambiar el tipo de, el color de la letra. Para cambiar el color de la letra, seleccionamos una parte del texto y nos vamos a esta A que dice color de texto. Se encuentra abajo de la parte que dice última modificación. ¿Okay? Podemos cambiarle el color. También podemos hacer nuestro texto más oscuro. Para eso nos vamos a la opción de B, de negrita, y nos lo hace más o menos oscuro. ¿Ok? Y como les mencionaba, todo se queda guardado en la nube. Si nosotros, por ejemplo, nos dice cambiar el nombre, le damos un clic, nos va a poner lo primero que esté en la parte de arriba de mi página. En este caso, pues me colocó la fecha. Yo quiero colocar el texto de San Miguel de Allende. Doy control, lo selecciono, lo copio, me voy a la esquina superior, donde tengo el nombre, que normalmente ahorita nos iba a aparecer como documento sin título, le doy control V para pegarlo, y así modifiqué el nombre. ¿Okay? Y supongamos que ya tenemos ahí nuestro documento. Supongamos que se lo compartimos a alguien y le eliminó algún elemento. Si nosotros queremos irnos a una versión anterior, nos podemos ir a archivo y de aquí nos vamos a historial de versiones. Y podemos ver el historial de versiones. Aquí solamente hay dos. Uno cuando yo creé el archivo, que está en blanco, pueden ver. ¿Okay? Y aquí esta versión, que es la última, que fue lo último que yo edité. Y me muestra todo lo que se editó o agregó. Si yo eliminara algún elemento, me aparecería en esa versión esto seleccionado y un tache. Igual este texto y un tache, literal. Si yo ya tengo una versión de la cual, por ejemplo, supongamos que fue el primer documento que agarré y tenía que rápido modificar algo o escribir algo, hacer un reporte. ¿Okay? Y no me fijé en hacer una copia, no me percaté de eso. Y uno piensa, uy, ya perdí la información de la versión anterior. Eso no es ningún problema. Nos vamos a archivo, ver historial de ediciones, y aquí a las ediciones o a los elementos, a las versiones anteriores, podemos una restaurar esa versión, u otra, podemos, por ejemplo, esta que ya se le hicieron cambios, podemos hacer una copia. Y nos va a pedir que le pongamos un nombre en particular. Alguien nos pregunta algo por aquí por el chat. Ivette. Profesor, ¿en dónde se va guardando todo? ¿En nuestro equipo o en la nube? Todo esto se guarda automáticamente en la nube. Ok. ¿Okay? Lo bueno y lo genial de que se guarde en la nube es que tú puedes acceder a esta información desde tu teléfono, desde una tableta, desde una computadora, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Muy bien. Es el beneficio que ya no tenemos que estar hablándole a alguien por teléfono que nos envíe un archivo por correo electrónico que está en nuestra computadora. Ok. Ya todo esto tienes acceso desde internet. Gracias. De nada. Ok, por ejemplo, aquí nos dice en qué carpeta. Me dice en mi unidad. Si doy clic en mi unidad, me dice dónde lo quieres colocar. En mi unidad, enviar incluso a un ordenador. Ok. En la carpeta de ordenadores. Si yo tengo ligados ordenadores o dispositivos a esta carpeta, me va a generar una copia en mi carpeta de ordenadores, pero también cuando yo me conecte a internet, me va a generar un respaldo en la computadora. Por eso es prácticamente innecesario porque pues ya todo se queda guardado en la nube. En la carpeta de compartir conmigo o en la de destacados. ¿Ok? O si me voy a mi unidad, también puedo aquí seleccionarla. Me va a mostrar las diferentes carpetas que tengo o puedo incluso crear una nueva carpeta. Ahorita yo en lo personal pues no voy a hacer ninguna copia. ¿Okay? Luego tenemos el botón de compartir. En el botón de compartir, por ejemplo, yo ya compartí con alguien.
Ok, aquí vamos a colocar, por ejemplo, el correo de... Aquí podemos colocar el correo de una persona y esta persona, por ejemplo, yo ahorita ya agregué uno aquí, tengo la opción de editor, ¿ok? Lo tengo como editor. Pero si yo a esa persona le doy con modo lector, me dice los cambios pendientes, está actualizándose. Si le doy yo, por ejemplo, guardar, ya se guardó. Otra vez a la opción de editor para que vean esto. Me dice el mensaje de el acceso se ha cambiado y esta persona ahora solamente puede leer el documento. Me voy a ir a la otra página. Aquí tengo mi documento. Y como pueden ver aquí, no tengo las herramientas de edición porque le retiré los permisos a esa cuenta, a esa persona que tiene ese acceso. ¿Ok? Pero ahora, aquí en particular, también tenemos una opción que nos dice en archivo. Yo puedo hacer una copia de esto, de este documento. Puedo no editarlo, puedo generarme una propia copia y trabajar sobre ella. ¿Okay? También puedo solicitar el acceso para edición y tengo también el beneficio que puedo compartirlo con otros lectores. ¿Ok? Puedo compartirlo, pero obviamente me va a solicitar que el propietario autorice que otra persona pueda acceder al documento. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí yo como soy el propietario también puedo por ejemplo, cambiarle los accesos a un acceso más que es el de comentador. Y aquí en el de comentador, ahora que se actualizó el acceso, vamos a esperar que se actualice. En la opción de comentador, vamos a ver si debe de haber modificado. Ok, aquí está. En comentador, se me fue el clic. Yo solamente puedo sugerir, yo no puedo mover elementos. Como aunque me parece el icono, yo puedo agregar comentarios, por ejemplo, mover a esta posición. Y como tal, por ejemplo, yo no puedo seleccionar, puedo seleccionar algunos elementos, por ejemplo, escribir, enviar. Y aunque yo lo veo rayado de esta manera, si me voy al documento original, me sugiere posiciones, ¿ok? Pero puedo hacer caso omiso de esas sugerencias. Por ejemplo, esto, ¿ok? Y como tal, esta persona no puede editar mi documento. Ese es un beneficio. Alguien nos preguntaba algo, porque alguien accedió, o me llegó una notificación. Okay. Bueno, una vez que ya completaron su documento, pues sería importante que me lo compartieran. Y les voy a colocar ahorita este link. Pero aquí está. Entonces voy a agregar al chat para que me compartan su documento. Y aquí me van a poner solamente como lector. Importante.
Ay, profesor, yo creo que va a tener que ser mañana porque me quedé a medias. No se preocupe, no se Me quedé preocupe, hasta el mapa. no te preocupes. Bien, ¿Ok? gracias. Ahorita vamos a ver si nos deja el tiempo. Bueno, no nos va a dar tiempo tal vez de ver presentaciones el día de hoy, ¿ok? Pero sí quiero compartirles. Bueno, si ya conocen mi correo, si no, pues ya se los agrego de nuevo aquí en el chat, ¿ok? WhatsApp. ¿Qué hace la parte del mapa? Ya era la última, ¿verdad? Esta parte de aquí. Ok. Bueno, vamos a dar unos minutitos más. Ok. Y en lo que preparo mi... ver de qué dispositivo tiene todavía un poquito más de pila. Ok, este de acá. Ok. Bueno, vamos a seguir. Habíamos nosotros, les había compartido la forma en la cual nosotros podemos compartir nuestra ubicación. ¿Ok? Bueno, aquí pueden ver la pantalla de mi dispositivo móvil. ¿Ok? Es la pantalla de mi dispositivo móvil, de mi teléfono. ¿Ok? Yo voy a ir a mi famoso Google Maps. Creo que vieron una notificación, ¿tienen que ver? Ok, bueno. Este es mi famoso Google Maps. Afortunadamente mi tablet ya no tiene pila. Ok, nos vamos a Google Maps. Y este es desde la aplicación, porque también Google desde cero también implica el uso de Google Maps. Ok, este es mi famoso Maps. En la parte de arriba nosotros vamos a tener nuestro menú donde nosotros vamos a seleccionar un lugar, ¿okay? O buscar un lugar. En la parte de abajo nosotros también podemos explorar algunos elementos. Por ejemplo, seleccionamos un punto en el mapa. Yo ahí le di un punto. Ah, bueno, algo bien interesante es que cuando nosotros seleccionamos los títulos, nos aparece toda la región. Por ejemplo, Ciudad de México. Si doy en Bosques de Aragón, pues me va a aparecer, en este caso, la colonia. Aparecen los lugares principalmente los más importantes, pero también pueden aparecer por regiones, por colonias. ¿Okay? Por ejemplo, yo le voy a dar un punto aquí en la Ciudad de México, aquí en el centro. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, aquí. A ver si me da la opción de explorar. No, no me da la opción de explorar. Bueno, al parecer, la opción de explorar está limitada a el lugar donde nos encontramos. O también si movemos el mapa a alguna parte, nos aparece este botón de abajo que dice explorar. Si le damos en explorar, nos va a aparecer lo que hay en esa zona en particular. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, eh, la Catedral de la Ciudad de México, el Museo del Templo Mayor. ¿Okay? Dato curioso, la Ciudad de México es considerada la ciudad de los palacios y es la ciudad que a nivel mundial tiene más palacios. Y la mayoría de estos lugares son museos. México es uno de los países que tiene más museos en todo el mundo.
Por ejemplo, selecciono un lugar, pues me va a aparecer una pequeña imagen de el lugar, ¿ok? Algunas fotografías que han agregado los usuarios. Tú al ser o al ocupar el servicio de Google, también puedes agregar una foto, ¿ok? O las fotos, a veces el mismo Google te dice, te agrega sugerencias. Por ejemplo, vamos aquí, y por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo estuvo Cinépolis? ¿No? Un lugar que visité hace un par de días. Y tú puedes darle ahí y tú ahí te da la opción de agregar imágenes. ¿Ok? Estas son fotografías que las personas han tomado y que también han hecho públicas en la misma plataforma de sus fotografías o de Maps. ¿Ok? Eso es en cuanto al botón de explorar. Tenemos también la opción de ir a. Yo, por ejemplo, tengo algunos lugares sugeridos por lugares que he visitado o que he buscado en mi mapa. Creo que es muy chiquito el texto que tengo configurado en mi pantalla. ¿Okay? Tengo también lugares guardados. Aquí lugares guardados, por ejemplo, esto nadie lo puede ver, solamente lo ven personalmente cada usuario. En este caso, pues aquí no tengo ningún lugar favorito guardado, lugares por visitar, lugares destacados o etiquetados. O incluso aquí tenemos la opción de planificar nuestros propios viajes. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, podemos editar un viaje y podemos ir agregando lugares que queremos visitar. ¿Ok? Supongamos que nos vamos de vacaciones a algún pueblo mágico y queremos visitar varios lugares. ¿Okay? Nosotros podemos en el Maps configurarle qué lugar queremos visitar y qué otros lugares o sublugares queremos visitar dentro de esa área. Y el Maps nos va a generar una ruta recomendada. ¿Okay? La ruta más fácil para visitar todos estos puntos de una sola vez o en una sola visita. Esa es la opción de planes de viaje. En contribuir yo puedo agregar puedo agregar fotos, puedo agregar opiniones o incluso preguntar dentro de la misma aplicación como si fuera una red social. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué les pareció tal restaurante? ¿No? Tajeas al restaurante y te dice. Por ejemplo, aquí te muestra las visitas, los lugares que has visitado. Y esto es aproximado también, ¿ok? A veces tiene errores el sistema, porque se basa en el GPS de tu teléfono. Y a veces también si se está rodeado de edificios altos, pues puede cambiar o puede confundir esa ubicación. Y en la opción de novedades, pues nos dice, por ejemplo, lo que han hecho algunos de los, por así decirlo, usuarios más importantes de nuestra plataforma. En este caso es Google Maps, que también hasta cierto punto es una red social. ¿No? Por ejemplo, aquí nos dice que Verónica Estrada, pues unas fotos de un lugar que visitó y su pasaporte mexicano de café. ¿No? Algunas fotografías que tomó Israel, ¿ok? Famoso Pato G, y algunas fotografías que tomó el Ciudad de México, ¿ok? Entre las novedades, también tenemos notificaciones. Por ejemplo, aquí, y era lo que les decía, aparece que yo estoy compartiendo una ubicación conmigo mismo, ¿ok? Como sistema de demostración, que lo hicimos la semana pasada, ¿ok? Y también algunos mensajes, ¿ok? Nos podemos comunicar con empresas o chatear o preguntar desde la misma aplicación de nuestros mapas. Algo que también podemos hacer, por ejemplo, es una ruta. Nos aparece también, por ejemplo, sugerencias, dirección de trabajo, restaurante, compras, ropa, hospedaje, cafeterías, supermercados, cajeros y más opciones. También tenemos la opción de ver, cambiar la configuración del mapa. Yo en lo particular me gusta tenerlo así en modo oscuro, pero también podemos, por ejemplo, ver el tipo de mapa estándar. Esto también va a cambiar dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, aquí son las 8:40 de la noche y por eso me aparece el mapa en oscuro. Si fuera temprano, pues me aparecería en blanco, el fondo blanco. ¿Okay? Por esto y es como una, eh,
cuestión de preferencia y también pues una preferencia o una programación que tiene la aplicación, que según la hora pues te va a mostrar. ¿Sí? También, por ejemplo, podemos poder verlo por satélite. Si lo cargamos por satélite, me lo va a cargar en una imagen satelital. Obviamente, si lo están ocupando con datos y lo ponen, eh, pues están ocupando datos y lo ponen en modo satelital, pues esto les va a consumir muchísimos datos. Porque esto del mapa, en este caso de la Ciudad de México. Y voy a tener, hay una pregunta que vi, que nos decían, yo igual se me desconfiguró, alguien había escrito algo. Al agregar una imagen. Ah, cuando agregamos una imagen en documentos, vamos a arrastrar un poquito. Documentos. Déjame compartir de nuevo yo. Ok, listo. Ahora, cuando agregamos la imagen, a veces puede ser que si tú tenías, por ejemplo, aquí el cursor y tú agregas un elemento, por ejemplo, te agrego el texto, puedes ver, bueno, que ahí se me desconfigura. Y es desde acá. ¿Okay? Se me desconfigura. ¿Okay? Lo que podemos hacer para evitar eso, una vez que colocas la imagen y aunque esté desconfigurado, tú no te preocupes. Lo único que vas a hacer es cambiarle a modo ajustar texto. ¿Okay? En ese momento ya me deja permitir mover la imagen o adaptarla al lugar que yo quiero. Por ejemplo, si lo muevo un poquito hacia arriba, me va a ajustar el texto. ¿Okay? Es la segunda opción cuando seleccionamos la imagen. Si te desconfigura el texto, no te preocupes. Seleccionas la imagen, ¿ok? Y le das en esta opción que dice ajustar texto, que es la segunda opción, ¿ok? De el lado, en este caso, de izquierda a de derecha. Y voy a retomar ahora sí, desde aquí, desde mi pantalla. Ok. Ahora, ¿ya regresamos a la pantalla? Sí, perfecto. Ok. Tengo diferentes modos. El modo estándar, el modo satelital o el modo relieve. Aquí en el modo relieve ya me aparecen, por ejemplo, los valles y las montañas, por así decirlo, y también, de cierta manera, pues sí, los relieves, qué tantas alturas, por ejemplo, en esta parte que lo que viene siendo de eh, las colonias ricas de la Ciudad de México, millonarias de la Ciudad de México, pueden ver que se encuentran en las partes más elevadas de la ciudad. O el modo estándar, en el cual solamente me muestra algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Las calles, eso sí, algunos eh, ríos o carreteras y también zonas verdes. ¿Okay? En también las capas, yo por ejemplo puedo agregar o quitar elementos, por ejemplo ver el tráfico, que muestra el tráfico de la Ciudad de México, las diferentes rutas principales, esta que por ejemplo es esta de aquí, que es circuito interior, que lo tenemos periférico, ¿okay? Y qué tan cargadas o no se encuentran en nuestro mapa. Si yo agarro dos dedos, yo puedo girar mi mapa hacia la izquierda o a la derecha, ¿okay? Con dos dedos en la pantalla, como cuando hago zoom. ¿Okay? Si quiero regresar el modo a el norte, aprieto esta pequeña brújula que se encuentra aquí, le doy la brújula y se acomoda. Por ejemplo, que yo quiero ver, en este caso, por ejemplo, transporte público. Me aparecen todas las rutas de, en este caso, el metro. Y también unas por acá del tren ligero.
Me parece que también aparecen de vez en cuando las del Metrobús. A ver si aparecen. No, no aparecen. Bueno, tenemos también la opción de en bicicleta. Nos muestra las principales rutas para tomar bicicleta o para seguir en bicicleta, y también las ciclovías que existen alrededor de la ciudad. Tenemos la opción en 3D. En la opción en 3D, por ejemplo, si nosotros acercamos a alguna parte de la ciudad, por ejemplo, moviendo los dos dedos hacia enfrente, pues yo puedo ver en 3D algunos elementos. Y también me carga, por ejemplo, edificios. Por ejemplo, aquí nos encontramos en Reforma a la altura de Circuito Interior de la Ciudad de México. Y pueden ver que aparecen los edificios más grandes. Bueno, algunos de los rascacielos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y también, si mal no recuerdo, por ejemplo, si nos acercamos a otras zonas, también hace un aproximado de las casas de estas zonas. Aunque no está en el modo relieve, vamos a ver si vamos a agregar el modo relieve. Ya no me respeta el modo 3D. Bueno, en el modo 3D, pues podemos navegar incluso en tercera dimensión y ver los diferentes edificios. Algo extra que también tenemos aquí, que esto se agregó durante la pandemia, es que tenemos, por ejemplo, si yo me acerco así a ciertos lugares en el mapa, me va a mostrar qué lugares son concurridos. Por ejemplo, aquí tengo esta parte que se muestra en un poquito más resaltada, y esos son lugares que se encuentran concurridos ahorita. Cuando se encuentran muy concurridos, me lo muestra en esta parte. ¿Okay? Por ejemplo, nos dice área concurrida en particular, que es alrededor de centro médico. ¿Okay? Esto lo hace automáticamente el sistema de Google Maps, porque la mayoría de los teléfonos tienen GPS, y la mayoría de los teléfonos que tienen GPS tienen Google Maps. Y entonces esto lo calcula con la cantidad de usuarios que tienen su GPS activado. Eso fue una gran herramienta durante la pandemia, pues porque si la pensabas dos veces y quisieras ir a un lugar en particular. Y ahorita al ser ombligo de la semana, al ser miércoles, pues no hay grandes elementos concurridos. Fin de semana, pues sí, esto se marca así como de manchas de personas. ¿Okay? Otro elemento también que tenemos es el famoso Street View. Nosotros podemos ir a un lugar y todo lo que está ahí está mapeado. Por ejemplo, vamos al Ángel de la Independencia y podemos ver aquí el ángel. Desde ese punto. Digo, esta imagen fue tomada hace 8 años. Y nos dice en la parte de abajo. Ven, por ejemplo, hace una semana, fotografías que han hecho otros usuarios de ese lugar en particular y que las han agregado a la plataforma. En este caso es Google Maps. Ven, por ejemplo, tenemos una opción que nos permite ver incendios, si hay algún incendio registrado. Dice que hay un solar park, pero está en la Unión Americana, cerca de la frontera de Chihuahua. Por ejemplo, hemos dado la opción de incendios, pero también tenemos la opción que es calidad del aire. Y esta es una nueva opción. Por ejemplo, aquí en calidad del aire
Afortunadamente en México todavía no están conectados los sensores, pero por ejemplo si lo vemos en Estados Unidos, podemos ver la calidad del aire en ciertos lugares. Es como algo extra que nos agrega la aplicación. ¿Ok? Bueno, ya vimos todos los diferentes elementos de nuestro Google Maps. ¿Ok? Lo que vienen siendo las herramientas. Ahora, supongamos que nosotros vamos a elegir ir a un lugar en particular, por ejemplo, de un lugar ahí al azar, y tenemos diferentes modos. El de indicaciones, en el de indicaciones va a buscar la forma más rápida para llegar a ese lugar. En el modo de iniciar, es automáticamente piensa que, bueno, selecciona la forma más rápida de llegar y nos sugiere un método de transporte. Cuando nos damos en iniciar, casi siempre nos va a aplicar el sistema de Google Maps, pero como si fuéramos manejando. Tenemos también la opción de guardar, por ejemplo, guardar una ubicación. También podemos compartir una ubicación. Así como nosotros agregamos una ubicación a nuestro calendar o a nuestro Docs, también podemos, a través del botón de compartir que tenemos aquí, compartirlo por WhatsApp. Por ejemplo, le damos indicaciones. Cuando le doy indicaciones, me da los sugerencias. También mi teléfono en particular, pues ya tiene, pues está acostumbrado al sistema, que casi siempre cuando le pongo un punto en el mapa, voy en automóvil. Pues por eso me lo selecciona. También nos da la opción, por ejemplo, de en motocicleta, de ir por transporte. Y esto es algo increíble porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México te dice las diferentes rutas. Por ejemplo, qué camiones tienes que tomar, ¿ok? Cuánto tiempo tienes que caminar entre cada opción. Y también las rutas de transporte. Por ejemplo, esta me la sugiere con Metrobús. ¿Ok? Me dice la opción recomendada. Y también me da otras opciones. Por ejemplo, esta opción que es en metro. Esta otra opción que es en línea 1, que en la Ciudad de México se encuentra cerrada una parte. Y por eso aparece como este iconito. Y también esas rutas tienden a ser las rutas más tardadas. Y también en la parte de abajo tengo dos opciones para pedir algún tipo de transporte. Por ejemplo, el famoso Didi o el Cadify. Aquí no aparece ya actualmente Uber, antes sí aparecía. Hace años aparecía Uber todavía en en estas consideraciones adicionales. También podría irme caminando, pero desde mi ubicación en particular, pues serían 2 horas y media. Si no me parara y si no hubiera ningún alto ni ningún cruce. Si me voy por ejemplo, en taxi, también me sugiere usar Didi o me sugiere usar Cadify y me da la opción de abrir las aplicaciones aunque yo no las tenga. Me manda directamente a la Play Store para instalarlas. Y también me puede marcar una ruta en bicicleta si yo deseara hacerlo de esa manera. Ahora, si yo busco la ruta en Maps, si busco un lugar en Maps, en Google Maps yo puedo agregar o compartir, por así decirlo, a mi dispositivo, enviar la ruta directamente a mi dispositivo. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Ahí tengo los diferentes modos de buscar un lugar y también de cómo desplazarme hacia él. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la información que tiene, nosotros también podemos entrar en modo incógnito. Si activamos el modo incógnito, pues no va a guardar nada de la información que yo busque en el teléfono. También tiene la opción de compartir. En este caso, la opción de compartir, la parte de abajo aparece con quien yo comparto mi ubicación. Puedo agregar a alguien más, ¿ok? O también, si yo estoy compartiendo con alguien esta ubicación, ¿ok? Mi ubicación en tiempo real, yo puedo detenerla, ¿ok? O también, por ejemplo,
yo comparto mi ubicación con este usuario, que soy yo mismo, que es mi iPad, mi tableta, ojalá fuera iPad, mi tableta, y por ejemplo aquí me dice la ubicación de la tableta, que está a 0 metros de distancia porque la tengo casi enfrente de mí, y la pila, algo que ya habíamos visto que es importante. También me dice la dirección en la cual, más cercana en la cual se ubica el dispositivo, me da la opción de cómo llegar a ese dispositivo, y también puedo agregar notificaciones. Por ejemplo, puedo recibir notificaciones cada que llegue a una ubicación específica. Esto de modo parental, siendo padre, pues sí es una gran herramienta porque así te despreocupas de un poco de dónde están tus hijos, ¿no? Puedes configurarlo que, por ejemplo, cada vez que lleve o cada vez que salga de una ubicación, tú agregas las ubicaciones registradas, y te va a enviar la notificación a tu teléfono. Y obviamente, pues hay que considerar que cada ser humano merece su privacidad. Yo en lo particular la comparto con mis familiares más cercanos, con mi hermana, con mi madre. Y pues yo sé que, pues, si desafortunadamente acceden a mi ubicación y estoy en un lugar poco apto para todo público, pues ni modo, ¿no? Pero ellos me dan mi privacidad al respecto, entonces nunca se preocupan por ese aspecto, ¿no? Pero si alguna emergencia, pues podrían acceder a mi ubicación. O alguna emergencia podrían acceder a ella. ¿Sí? Incluso también puedo, por ejemplo, detener. Y entonces esta persona ya no recibirá mi ubicación en tiempo real. O puedo también, por ejemplo, reanudarla durante un día o hasta que yo desactive la ubicación. ¿Okay? Que es normalmente como lo tengo configurado. Obviamente esto lo tienen que hacer desde el teléfono que quieren ustedes tener el contacto. Por ejemplo, si es, supongamos, su madre, que ustedes quieren tener la ubicación de su madre, tienen que ir al teléfono de su mamá y pues decirle, oye, te voy a compartir mi ubicación, ¿ok? Y tú me vas a compartir la tuya, tu ubicación en tiempo real. Y pues tienen que configurarlo directamente desde el otro dispositivo. Nosotros no podemos controlar o agregar personas desde aquí y rastrearlas. Eso es imposible, no es ético y tampoco nos deja la aplicación. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en mente. De hecho, me apareció la notificación de que ya me compartía la ubicación a mí mismo. También podemos configurar desde aquí mi cuenta con quién comparto la ubicación, permitir las notificaciones o no. También podemos nosotros bloquear las notificaciones que la otra persona quiere recibir. Como decirle, ¿sabes qué? No quiero que la otra persona sepa las notificaciones de cuando yo llego a cierto lugar. ¿No? Pero, por ejemplo, si tenemos un hijo que queramos saber su ubicación, pues sí sería importante pues, configurarlo de que nos envíe las ubicaciones. O, por ejemplo, algún padre que ya es de avanzada edad y pues también queremos estar al pendiente cuando entran o salen de ciertos lugares, pues también tener ahí en consideración esas notificaciones activas. ¿Okay? Y pues con eso podemos dar por terminado la opción de lo que vendría siendo Google Maps. ¿Okay? También, por ejemplo, tenemos aquí este pequeño botón que nos dice que hacia dónde queremos ir. También podemos nosotros planear un lugar al cual queremos ir. Por ejemplo, le damos a buscar aquí, supongamos este lugar, ¿ok? Le damos en indicaciones y ya nos dice las rutas sugeridas y cuánto tiempo hacemos en cada ruta. Y en el botón de sugerir, de viajar, que es esta pequeña señal como de tráfico, podemos buscar un lugar y si le damos en los 3 puntos que tenemos aquí, incluso podemos agregar, por ejemplo, agregar más puntos. En la opción de agregar parada,
podemos, por ejemplo, que vamos a pasar también por aquí, ¿ok? Y si nos vamos en estas dos líneas horizontales, podemos cambiar el orden de los puntos y automáticamente nos va a calcular primero en un color claro la primera ruta y luego la segunda ruta, ¿ok? A partir del punto anterior. También nosotros podemos seleccionar el lugar desde donde nosotros queremos partir, no desde nuestra ubicación actual, sino otra ubicación. Y nos dice un tiempo aproximado de viaje del total. Si le damos en la opción de listo, también nosotros podemos programar. Por eso me parece que solamente es cuando tenemos un solo lugar. Podemos nosotros programar en los 3 puntos ruta de salida, me parece. Opciones de ruta. A veces podemos, en esta ruta en particular no hay peajes, no hay carreteras, pero si lo hubiera, nos da la opción de evitar peajes, si nosotros no queremos pagar casetas. ¿Sí? Y también tenemos la opción, bueno, aquí nos va a aparecer abajo las instrucciones de donde salimos hasta donde llegamos. Y también nosotros tenemos la opción de planear una ruta. Por ejemplo, decir que vamos a este lugar, damos indicaciones, damos en por ejemplo, conduciendo. Nosotros también podemos agregar a qué hora, miren, establecer hora de partida o llegada. Nosotros podemos seleccionar el día hasta el día. Por ejemplo, ¿qué día? Supongamos que es el 14. Le damos a aceptar y damos que queremos llegar en una hora en específico. Por ejemplo, a las 11 de la mañana le damos a establecer y nos va a hacer un aproximado de qué rutas tomar y entre qué tamaño, entre qué tiempo mínimo y máximo de ruta, por ejemplo, de 35 minutos a 1 hora 15, dependiendo del tráfico de ese día en particular. Y nos dice, normalmente son 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora 5. Y eso es otro beneficio que tiene el usar nuestra aplicación, que también podemos, por ejemplo, podemos programar una ruta. Y cuando nosotros la programamos, es algo bien interesante. Cuando nosotros la programamos, podemos guardarla. Por ejemplo, la llegada, ya que tenemos todo configurado, le expandimos un poco, que nos dice la ruta que vamos a tomar. Ponemos la opción de fijarla. ¿Ok? Le damos ver. Y entonces ya se nos queda guardado aquí la ruta. También en el Maps. Y cuando nosotros queramos viajar a esa ubicación, en ese día particular, nos va a automáticamente recordar la aplicación a nuestro teléfono. Es como, tenías esta ruta programada tal día a tal hora. Es como algo extra que nos tiene la aplicación. Bueno, pues son las 9:08 de la noche. Me despido en esta ocasión. ¿Tienen alguna pregunta extra que quieran externar o alguna duda que tengan acerca de una aplicación o de lo que hemos visto el día de hoy? Nada más, por favor, si nos manda el link de esta clase, porque sí Claro que estuvo sí. bien intensa. No te preocupes, una disculpa, pues teníamos que aprovechar un poquito el tiempo. Pero sí, claro, con gusto. De hecho, ya voy a darle a la opción de dejar de grabar, ¿ok? Para ahorita que termine la grabación y que lo acabe de procesar el servidor y que me lo agregue a mi Drive.